Hola, quisiera hablarles del metrónomo. El metrónomo es un aparato utilizado para indicar el tempo o pulso de las composiciones musicales. Ese tic, tic, tic es el tempo a 120 pulsaciones por minuto. Está compuesta de una masa insertada en un pedazo de aluminio pegada a una caja de resonancia con números. Mi nombre es Joana Garzón y el trabajo lo realicé con Jaime Aguilar, Alison Estrella, Ana Isabel Padilla y Erika Fares. En lo que nos basamos fue en el enigma del metrónomo de Beethoven, que es básicamente la lectura de las partituras llegando a tener la duda de la rapidez con la que el artista pedía que se siguiera. El metrónomo se inventó cuando Beethoven ya iba a su octava sinfonía, lo que quiere decir que las partituras escritas anteriormente como las de Mozart no se conoce si se las toca al mismo ritmo que el artista lo creó. Al tratar de seguir las partituras de Beethoven, se dieron cuenta de lo rápido que estas son, por lo que ni los músicos más reconocidos actualmente llegan a tocarla con precisión. Y surgió la duda de, ¿y si tal vez el metrónomo de Beethoven estaba dañado? Si la longitud del eje era más corto, exactamente 1.5 centímetros, o estaba roto, o oxidado, inclinado, sus masas cambiaron, el radio se modificó, obviamente cambiaría el metrónomo. Con este código vamos a poder visualizar el cambio que tiene el metrónomo al modificar sus variables. Cabe recalcar que después de varios enigmas y gracias al manuscrito de la novena sinfonía, en su parte superior se puede visualizar que Beethoven se pregunta si el número que debe seguir es el de arriba o el de abajo, dando un error de exactamente 1.5 centímetros. Primero importamos la librería para nuestra creación del código. Importamos la librería de scipy.special, el factorial 2, que sería el segundo factorial que vamos a utilizar en la fórmula. Importamos NumPy, el seno y el ángulo. Importamos de NumPy la matriz unidimensional para crear rangos y para hacer operaciones básicas. Importamos lo de Matplotlib como PLT para plotear la gráfica. Importamos los widgets, que es el slider y el bottom, para la creación de los sliders y el botón. Definimos nuestra función de θ. Aquí se puede definir la función del ángulo θ que vamos a utilizar como una de las variables. Tomamos la ecuación 2 del paper en función del ángulo. Los parámetros son θ, que va a darme un float, que es el ángulo θ en grados. Me devuelve igualmente un float, que es 1 más la sumatoria de la función evaluada desde n igual a 1 hasta n igual a 150. Definimos la variable serie como np.array, que es, para lo que les dije, la matriz unidimensional. Aquí colocamos nuestra fórmula, ponemos en el rango que les había mencionado anteriormente y cabe recalcar que Python no toma el último valor, por lo que se tuvo que agregar más 1, lo que quedaría 151. Y aquí es donde les indiqué que devuelve 1 más la serie. Y lo que me ayuda Python es en la de NumPy con operaciones básicas, que sería la suma. En la línea 32 definimos nuestra función omega, la cual contiene las siguientes variables, que sería g, nuestra gravedad, θ, nuestro ángulo θ, m mayúscula, nuestra masa mayor, m minúscula, nuestra masa menor, r mayúscula, nuestra distancia desde la mitad hasta la varilla hasta la masa mayor, el valor de mu, nuestra l minúscula, que sería la distancia desde el eje hasta el extremo superior de la varilla, el l mayúscula, el cual que sería nuestra distancia desde el eje hasta el extremo inferior de la varilla, r minúscula, que sería la distancia desde la mitad de la varilla hasta nuestra masa menor. Esta función con estos argumentos nos va a devolver la raíz de nuestra función omega. ¿Qué hacemos en nuestra función omega? Primero calculamos una m', la cual sería la masa mayor dividido para la masa menor. Luego calculamos un mu', la cual sería el mu dividido para la masa. Luego calculamos nuestra ecuación número 6, la cual es esta de aquí, que sería igual a menos igual a 1 sobre el m' por el radio al cuadrado, el radio mayor al cuadrado, más el mu' dividido para 3, más la distancia mayor al cuadrado, más la distancia menor al cuadrado, menos la multiplicación de las dos distancias. Luego calculamos el a0, cual sería la gravedad dividido para la función angular, esto multiplicado por la m' por el radio mayor menos el mu' dividido para 2 multiplicado por la diferencia de las distancias, y esto de aquí sobre la m' por el radio mayor al cuadrado más el mu' dividido para 3, esto multiplicado para la distancia mayor al cuadrado más la distancia menor al cuadrado menos la multiplicación de las dos distancias. Esto de aquí contiene nuestra función omega, estos dos argumentos a2 más b2. Y luego después procedemos también a calcular esta parte de acá y pasamos este elevado al cuadrado y calculamos la raíz de esto que nos está devolviendo este omega aquí. Una vez establecida nuestra función omega, vamos a poner los puntos en los que queremos que tome RS. Hemos puesto desde 40 hasta 208 en saltos de 10. Este será el espacio en el que se evalúe nuestra función omega, teniendo RS como en el eje X. Ahora generamos nuestra figura y ponemos el tamaño que queremos que tome. En la variable graph vamos a generar el eje para nuestra figura, el cual nos dice su distancia desde la parte izquierda, su distancia desde la parte inferior, su distancia a lo ancho y su distancia a lo alto. Ahora vamos a establecer los valores referenciales para la función omega, los cuales han sido tomados de la tabla 2 y de valores del paper. Ponemos tales como gravedad igual a 9800, el ángulo igual a 52.5,
nuestra masa mayor igual a 31 y así hasta llegar a nuestro espacio RS. Ahora ploteamos la gráfica de la función en el espacio RS con los valores de omegas. En la variable graph P, con una coma que indica continuidad, vamos a plotear nuestra figura con RS en el eje X, omegas, que es la función en el eje y esta parte indicativa de que nuestra función va a tomar puntos. Y ponemos los detalles que queremos que se grafique. Ahora ponemos el nombre de nuestro eje X, tal que es R en milímetros, nuestro nombre del eje Y, que es omega, nuestro título general de la gráfica, el cual es el metrónomo de Beethoven, ponemos la cuadrícula y mostramos la gráfica. Ahora, para crear los sliders de los parámetros necesitamos primero hacer los ejes, los cuales son los siguientes, como se puede observar aquí. Son estos rectángulos. Empezamos con el de la gravedad. Este va a tener 0.1 desde la izquierda, una distancia. 0.40 desde la parte de abajo, 0.35 de ancho, como se puede observar, y 0.05 de altura. Asimismo se aplicó para teta y todos los parámetros, pero aquí cambia la distancia que va desde abajo. Por ejemplo, va desde 0.30, 0.20 y 0.10. Y también para los sliders de acá va a tener una distancia desde la izquierda de 0.55, como se observa aquí, y asimismo su distancia desde abajo va a 0.40, 0.30, 0.20 y 0.10. Ahora vamos a crear lo que son los datos de cada slider. Cada slider va a tener ax igual a su respectivo eje anteriormente creado, un label que es igual al nombre del slider, y también tiene un intervalo que tiene un valor mínimo y un valor máximo, un valor inicial también. Val step es igual a los saltos que va a tener los datos o la amplitud, como sea. Y el color hemos usado turquesa para todos los sliders. Como se puede observar aquí, para la gravedad hemos usado un valor mínimo de 40 y un máximo de 9.807 y un valor inicial de 9.800 y un saltos de 20. Como se puede observar aquí, tiene el valor inicial con el que empieza. Es decir, todas estas rayas rojas que se observa de forma vertical son nuestros valores iniciales y si se hace de esta manera, tiene los saltos que va. Y así mismo se aplicó para teta, masa, masa menor, R mayor, mu, L minúscula y L mayor, con sus datos respectivamente, como se puede observar. Y los saltos depende de qué tan ancho es el intervalo. Por ejemplo, en este caso tiene desde 35 hasta 70, hemos optado con saltos de 1, y en este caso de 2 hasta 6 con saltos de 0.1. Ahora, creamos una función que servirá para que los valores de las variables de los sliders varíen según el usuario los manipule. Entonces, mediante graph.setYData, se actualizarán los datos de omega con todos sus parámetros. Mediante fig.canvas.drawIDLE, se actualizará la figura que se modificó en la línea anterior. Ahora, dado que cambiamos el valor del slider, tenemos que llamar a la función actualizar que contiene los nuevos datos de los valores del slider y lo hacemos con cada uno de los parámetros mediante onChange. Ahora vamos a crear el botón. Entonces, en la variable SLButton, vamos a establecer el eje del botón. En la variable reiniciar gráfico, vamos a establecer del botón el eje a tomar, la palabra indicativa del botón, el color del botón y el color al posicionar el cursor en el botón, que será de color red. Luego definimos una función para la acción del botón. Entonces, mediante .reset, se reiniciará nuevamente a cada uno de los parámetros para que se pueda modificar la gráfica. Y lo hacemos en todos los parámetros. Luego mediante reiniciar gráfico.onClicked, vamos a reiniciar cada valor a su valor inicial en cada slider al hacer clic sobre él. Al ejecutar nuestro código, nos va a aparecer una ventana emergente, la cual nos va a indicar nuestra gráfica lista. En los sliders vamos a tener los valores referenciales que habíamos establecido según la tabla 2 y el paper. Entonces nosotros aquí podemos ir variando los valores de estos sliders de esta manera. Vamos variando la masa, nuestra L minúscula, L mayúscula, R mayúscula, la masa de nuestra varilla, y así podemos seguir variando viendo cómo nuestra función cambia. En caso de algunas variables cambia ligeramente, en caso de otras variables cambian de una manera más drástica. En nuestro eje X tenemos, como habíamos mencionado, nuestra R en milímetros y en omega que estamos indicando que es nuestra función. En caso de que queramos volver a que nuestra gráfica tenga los valores referenciales que están indicados con estas líneas rojas, ponemos reiniciar y vamos a obtener nuevamente nuestra gráfica inicial.